Ahora sí. Tengan todos muy buenos días. Sean todos bienvenidos. Le agradecemos por acompañarnos a nuestra primera visita técnica virtual en el marco del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Es un honor presentarlos a ustedes y nos ha ocurrido para su estación Agua Caliente. Antes de dar inicio, las indicaciones son las siguientes. Se les informa a todos los asistentes que pueden hacer sus visitas, pueden hacer sus preguntas durante la visita dando clic en el icono de la manita que está ahí abajo o en la sección de Q&A. Si pulsan la manita, yo les voy a habilitar el micrófono para que puedan hacer su pregunta verbal. Y o si no, pueden escribirla en cualquier momento en la sección de Q&A y yo la voy a pasar a leer. Les recuerdo que por favor mantengamos el respeto con todas sus participaciones para que hagamos esto una visita más fluida. Y sin más que agregar, pues le doy el control ahora al ingeniero Numa para que comencemos con el recorrido virtual por la subestación Agua Caliente. Sí, muchas gracias, Fidel. Voy a comenzar a compartir mi pantalla. Bien, buenos días. Vamos a iniciar la visita virtual a la subestación Agua Caliente de CAES. Esta subestación es una subestación de maniobra que pertenece a la empresa distribuidora CAES y que se encuentra ubicada en la calle hacia Agua Caliente, antes de lo que es el puente de Agua Caliente. En la figura se puede observar un cuadro donde está la subestación Agua Caliente y muy cerca la subestación Etesal de Soyapango, los cuales pues están bastante cercanos. Algunos datos acerca de la subestación Agua Caliente. El voltaje de operación de la subestación es de 23 kilovoltios, la capacidad de 135 MVA. Tiene 3 alimentadores que son los que surten la energía que distribuye la subestación. La configuración de la subestación es de bus sencillo con bus de transferencia. El aislamiento de la subestación es de aislamiento en aire. El tipo de subestación es de maniobra. No tiene transformadores de potencia y sí tiene 3 transformadores en zigzag para crear un neutro artificial. Adicionalmente, otro equipo importante que tiene la subestación son reactores limitadores de corriente. Son 3 bancos trifásicos de 1200 amperios. Entre los equipos que tiene la subestación y que va a resultar ser interesante observarlos en las fotografías de 360 que vamos a estar observando, el bus que está construido con tubería de cobre, los interruptores de potencia. Ahí vamos a ver interruptores tipo tanque muerto, como el de la figura, y tipo tanque vivo. Vamos a ver los transformadores de tierra zigzag, los reactores limitadores de corriente, cuya función es bajar los niveles de corriente de falla. Vamos a ver los seccionadores tripolares o cuchillas, el sistema de protección con punta Franklin para prevenir daños por impacto directo de rayos. La aplicación de protección profauna para reducir la posibilidad de fallas en la subestación por contacto animal. El sistema de tierra de la subestación para más de 25 kiloamperios. La conexión por cable de potencia a 2 trafos de tierra y el servicio propio. Entonces, esos son los principales elementos que vamos a ver
en esta visita virtual. Estoy presentando en la siguiente lámina un diagrama unifilar de la subestación Agua Caliente, donde acá tenemos el alimentador 81, el 82, el 83, todo esto son las salidas de los circuitos de distribución y algunos van en esta otra dirección. Transformador de tierra, 1, el 2 y el 3. Aquí está la lista de los circuitos de distribución que se tiene. Son 12 circuitos de distribución que tiene la subestación. Otro elemento bastante interesante de la configuración y la forma como opera la subestación Agua Caliente, en un esquema simplificado se representa acá. Cerca de la subestación Agua Caliente está la subestación Soyapango de Tesan, y que tiene transformadores estrella en la parte de 115 y delta en la parte de 23. Con esta configuración, el sistema de distribución quedaría operando con neutro flotante, porque esta devanado en delta no tiene ninguna referencia a tierra en el neutro. Sin embargo, esto se modifica con los transformadores de tierra que tenemos en la subestación Agua Caliente, que generan el neutro artificial, por lo cual el sistema de distribución completo, todo el sistema de 23, incluyendo la parte de 23 de la subestación Soyapango de Tesal, funciona como un sistema efectivamente aterrizado, dado que el neutro se pone a tierra a través de un transformador de zigzag. Entonces, ya aquí el sistema de distribución de Tesal ya no funciona en delta, sino como un sistema efectivamente aterrizado, y una falla tierra va a producir una corriente de tierra a través de los transformadores de tierra que se tienen en la subestación Agua Caliente. Otro elemento bastante interesante de esta subestación es la protección diferencial de línea, que a nivel de distribución, acá en El Salvador, pocos circuitos tienen este esquema de protección. En ambos extremos se tienen equipos de protección comunicados con fibra óptica, monitoreando las fallas en la línea. Al presentarse un desbalance de corriente por una falla tierra, etcétera, ambos extremos la van a detectar simultáneamente, se comunican y van a actuar rápidamente para despejar una falla que haya en este tramo de línea, que son como 600 metros entre una y otra subestación. Entonces, el beneficio que tiene es ser más selectivo y acelerar la operación de las protecciones cuando las fallas se encuentran en este tramo de línea. Bien, ya con esto voy a pasar a utilizar la aplicación de Panono con las imágenes de 360 de la subestación Agua Caliente. En la primera imagen estamos viendo la parte de entrada ya en la parte interna de la subestación. Entonces vemos una cerca que evita el ingreso hacia la parte de la subestación de cualquier visitante. Esta sería la sala de control, donde están todos los equipos de protección y control, la RTU, para el control de escala. Este es un transformador de tierra, el transformador más antiguo que tenemos ahí en la subestación, que es bastante voluminoso, y una vieja casa de máquinas en donde en el pasado CAES tenía una infraestructura para la generación de electricidad con el
río de agua que pasa aquí en Agua Caliente, ¿verdad? Que es un afluente de el río Acelguate. Perdón. Nos vamos a desplazar. Acá tenemos esta parte frontal de la subestación. Podemos ver las bahías. Aquí las bahías, en cada bahía tienen dos interruptores tipo tanque muerto. Aquí hay 2, 4, 6, 8 interruptores. Esta construcción de la subestación es de alto perfil, un diseño antiguo. Se pueden ver las líneas de salida. Esta ya es la parte de distribución. Y en la parte superior podemos ver las puntas Franklin, que es parte de la protección al impacto directo de los rayos. ¿Qué más? Vamos a ver la ubicación de los transformadores de tierra. Esta sería el transformador de tierra número 1. Y quizás nos vamos a poder aproximar un poco para ver las conexiones que están hechas en tubería y la protección profauna que se tiene en la parte de los bushing y de los descargadores de sobretensión. Entonces, tenemos una fila de descargadores de sobretensión y justo a la par están los bushing de este transformador de tierra en conexión zigzag. Entonces, en alguna literatura ustedes lo van a encontrar como reactor de tierra. Nosotros acá en El Salvador lo conocemos como transformador de tierra y por su economía la conexión generalmente se especifica que sea de zigzag. Y es un transformador que solo va a manejar corrientes de tierra, corrientes de desbalance, corrientes de falla tierra, es decir, solo componentes de secuencia 0. Entonces, lo interesante, digamos, de este dispositivo, que para cuando se tiene una condición como la de Soyapango, que el transformador de distribución, el devanado secundario es en delta, generalmente se instala un transformador en zigzag para crear un neutro artificial. Pero las corrientes que va a manejar internamente el transformador de tierra son corrientes de secuencia 0. Entonces, por cada una de las fases solo circulan corrientes de secuencia 0. Voy a trasladarme para que veamos los otros dos transformadores que tenemos acá conectados. Entonces, si ustedes ven acá, no tenemos en la parte de arriba ningún conexionado hacia los transformadores. Entonces, la alimentación se está haciendo a través de cables de potencia. Entonces, por ejemplo, aquí se ve uno de los cables de potencia, que está la terminal con la protección profauna, puentes que están aislados. Estos son los descargadores de sobretensión y aquí están los bushing, y el bushing más pequeño es el bushing de tierra. Acá en este otro transformador sí se ve más claramente esta conexión, que es la que va a dar a tierra. Entonces esta es una barra de cobre que está conectando al bushing de tierra de ese transformador. Entonces este transformador, por su función especializada, no tiene bushing secundario, sino que solo tiene los bushing primarios que están conectados a la línea de alimentación en 23 kilovoltios. Entonces es un transformador bastante especial. Acá podemos ver una pared cortafuego que se instala
cuando tenemos dispositivos con bastante volumen de aceite y ayuda a prevenir que en caso que haya una fuga de aceite y el transformador coja fuego, entonces esta pared va a limitar que ese fuego pueda alcanzar a la máquina que está a la par. Entonces es un elemento bastante importante en cuanto a la protección contra fuego de los equipos principales de la subestación. Adicionalmente, acá tenemos una construcción que es parte del sistema de oil pit para contener algún derrame de aceite, y esto va hacia un tanque separador de agua-aceite para poder recolectar el aceite y evitar que circule hacia las aguas lluvias de la subestación. Entonces es un sistema que se utiliza para evitar estar generando una contaminación en caso de que exista algún tipo de derrame de aceite. ¿Qué más señalar? Bueno, Rodríguez pregunta, ¿esa barra de cobre es la misma que le dicen Cooper en la pregunta? sí, es una barra de cobre, ¿verdad? Y sirve para el aterrizamiento. Generalmente, esto se especifica, es una, una parte normal, digamos, que viene con el transformador de tierra. Pero es un detalle propiamente del fabricante. Bien, los circuitos de salida acá en la subestación son aéreos. Entonces acá están las salidas. Generalmente son circuitos compactos con cable semiaislado. Entonces aquí se puede ver la formación de esos circuitos. Entonces esto ya va a la salida. Entonces va hacia la salida de la subestación. En este caso tenemos que el poste está soportando 1, 2, 3 circuitos compactos con cable semiaislado. El otro elemento importante, un criterio, digamos, de diseño en la subestación y de operación, es tener a la salida de la subestación cuchillas de línea que permiten, al estar abierta, de que si hay un retorno de voltaje, entonces este ya no ingrese hacia la subestación. Entonces es parte de los criterios para la seguridad del personal de mantenimiento. En estas otras postes también están ubicados cuchillas de línea con el objeto de cancelar el retorno de voltaje, y es parte, digamos, de los criterios de seguridad que se tienen para la operación de la subestación. Sí. Mira, aquí tengo otra. Alvarado pregunta, ¿qué son esas espiras enojadas? Espiras. Pues no sé. Quizás estos son espaciadores. Entonces, estos son aisladores espaciadores que mantienen esta formación. Entonces, ya en el diseño de líneas compactas con cables semiaislados, se utilizan estos separadores que son aislantes porque unen solo mecánicamente. Eléctricamente están aislados los cables, y su función es eminentemente mecánica. En la parte superior hay un mensajero que es el que soporta el mayor peso de los conductores, y cada separador,
Cada separador en la parte superior tiene la conexión al cable mensajero, que su función es evitar de que el cable tenga que estar soportando su propio peso. Entonces, en la técnica de diseño de líneas con cables semiaislados, el fabricante especifica el uso de cables mensajeros para soportar el peso de los tres conductores. Entonces, esta pieza son separadores que son aislantes y que tienen una función mecánica para soportar el peso de los conductores semiaislados. Vamos a colgar otra imagen. Quizás aquí solamente señalar la ubicación de lo que es el tanque, separador, agua-aceite. Y aquí está la tubería con la cual respira el tanque y este es la tapadera donde se puede acceder, digamos, a ver cómo está el tanque, si hay contenido o no de aceite en el mismo. Entonces, con esta es otra visión del transformador de tierra. Acá se puede ver la conexión de tierra que va hacia el bushing de neutro del transformador de tierra, y en gris se pueden ver la protección profauna para los bushing del transformador, y acá en color más café estarían los descargadores de sobretensión con la protección profauna. Ingeniero, aquí tengo dos preguntas. Una es de Miguel Vázquez, que pregunta: anteriormente se mencionó que la protección de la línea es diferencial. ¿Qué ventajas presenta esta protección versus la protección por barra acelerada, protección por sobrecorriente? Sí, siempre que se aplican las protecciones diferenciales, su ventaja, bueno, tiene dos ventajas fundamentales, ¿no? La primera es la selectividad. Entonces, cubre la zona de protección definida por los transformadores de corriente. Entonces, la zona de protección diferencial, vamos a ver si podemos enmarcar esto. También un momento. Entonces, la zona de protección diferencial estaría delimitada por la ubicación de los transformadores de corriente. Entonces, siempre que ocurra una falla en su zona de protección del 87L, entonces se va a detectar a través de este esquema de protección diferencial de línea. Entonces, la primera ventaja, selectividad. Y segundo, es la rapidez. Entonces, media vez se detecte que el desperfecto o falla está en cualquier punto en la zona de protección diferencial, el disparo es inmediato. Entonces, esa sería la segunda ventaja de este esquema. Entonces, primero, selectivo. Segundo, es más rápido que una protección de sobrecorriente temporizada, ¿no? Entonces, y tiene una perfecta coordinación con el resto de esquemas de protección del sistema de distribución. Entonces, esas son las dos principales ventajas. ¿Había alguna otra pregunta? Sí, aquí tengo otra pregunta de Silvia Serrano y nos pregunta: ¿podría explicar a qué se refiere con respiraderos para el tanque? Sí, en este confinamiento que
acá hay agua y si hubiera, en este caso está completamente seco, aquí no se ve que los transformadores tengan algún tipo de fuga de aceite, pero en caso de que hubiera, acá en esta canaleta se estaría recibiendo, tiene un tubo que va hacia el tanque que está enterrado. Y entonces, como esto está sellado, entonces para los cambios de temperatura, acá puede existir ese intercambio de aire entre el compartimiento del tanque separador agua-aceite que está confinado, y acá las expansiones que va a haber tanto del suelo como del mismo aire pueden circular libremente a través de estos respiraderos. Entonces ahí hay un intercambio de presiones de aire entre la presión de aire del tanque confinado y el medio exterior. Entonces eso ayuda para que no haya daños en ese tanque. Bien, entonces aquí estamos un poco más cerca este otro transformador. Vamos a ver otra fotografía. Entonces, acá, a este lado, se ven la ubicación de los em, transformadores de tierra, la pared cortafuego. Aquí se ve la estructura con la tubería en la cual emergen los cables de potencia que alimentan a este transformador. Similar para el siguiente transformador. ¿Qué más? Entonces acá estamos en la ubicación del interruptor de bypass o de transferencia, que es parte del esquema de bus principal y bus de transferencia. Y este interruptor funciona en caso que haya que dejar fuera un interruptor por mantenimiento al equipo y se transfiere la carga hacia este interruptor. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver acá? El servicio propio. Aquí tenemos un transformador monofásico de poca capacidad que lleva la carga de alimentación para los servicios auxiliares AC o DC. Entonces, esa energía se toma directamente del bus. Acá hay, eh, está la alimentación hacia este transformador de servicio propio. Bien. Y acá vamos a poder observar este banco de reactores, en cuya disposición cada reactor está llevando la corriente para cada una de las fases. Entonces este podría ser fase A, fase B, fase C para este alimentador. Entonces aquí tiene esta conexión a doble conductor, con conductores flexibles, proveniendo desde este circuito que viene desde Soyapango, de Tesal Soyapango. Entonces a un costado está el interruptor con sus cuchillas de entrada y salida. Este equipo que se alcanza a ver acá son transformadores de potencial.
Y aquí tenemos un interruptor tipo tanque muerto, igual tanque muerto y tanque muerto. Entonces cada interruptor para su mantenibilidad tiene sus juegos de cuchillas, de entrada y salida y de transferencias. El interruptor de transferencia está aquí y estos son interruptores para el manejo de la distribución. Y en la parte superior vemos las puntas Franklin, que es parte de la protección contra impactos directos de rayos. Acá no se alcanza a observar, pero sí tenemos en la subestación descargadores de sobretensión para proteger las bahías de cada uno de los interruptores. En esta fotografía se puede ver parte del conexionado con tuberías que se tiene en la subestación. Todas estas tuberías son de cobre. Las conexiones o los puentes de alimentación hacia los bushing de este interruptor son mediante conductores flexibles de aluminio. Y acá tal vez pueden alcanzar a ver, acá tenemos la conexión de tierra de cada uno de los interruptores. Entonces el criterio es de que estas bajantes que simplemente conectan el chasis de cada interruptor hacia el sistema, hacia la malla de tierra que existe acá, la cuadrícula, y se hacen dos puntos, por ejemplo, en este punto y en el punto contrario. Entonces siempre por confiabilidad, al menos cada uno de estos equipos tienen dos conexiones de puesta a tierra. Y en general, todas las estructuras de acero, aquí se puede alcanzar a ver una conexión a tierra, hay un mando de para operar cuchillas en esta parte. Y aquí al fondo vemos la sala de control. Nuevamente, este interruptor, que es el del 101.218, es un interruptor tipo tanque muerto. Su tecnología es con cámaras de vacío. Tiene la política de reducir el uso de interruptores que lleven SF6 por consideraciones ambientales. Y en el caso de acá de la subestación, esta generación de interruptores eh, son con esa tecnología de interruptores tipo tanque muerto con cámaras en vacío. Entonces es por consideraciones medioambientales. Estos son interruptores para un sistema de 34.5 kV y con un bill de 200 kilovoltios pico y eh, y eh, una capacidad interruptiva de 40 kiloamperios.
Bien, entonces acá vemos otro banco de reactores limitadores de corriente, que su función es limitar la corriente de cortocircuito. Entonces todo el flujo de corriente pasa en serie. Esta es la conexión de los reactores limitadores. El flujo de la línea pasa en serie con cada uno de estos em, reactores limitadores de corriente. Entonces, esta es otra vista. Estos interruptores, que es parte del esquema de protección diferencial de los circuitos 3281, 3282, 3283, son interruptores tipo tanque vivo. Entonces, aquí se puede ver la diferencia. Por ejemplo, este es un polo. Y acá todo lo que es la cámara de extinción de arco está adentro de este compartimiento metálico, mientras que esta parte superior del interruptor es la cámara de extinción del arco, que acá obviamente no se puede tocar, pero acá un técnico que está haciendo alguna inspección puede abrir el compartimiento para alguna inspección y no pasa nada, pero acá obviamente no se puede acceder porque esto está energizado, ¿no? Entonces aquí tiene la conexión de entrada y aquí abajo la conexión de salida para polo, digamos, fase A, fase B, y por acá se alcanza a ver la fase C. Y el control del dispositivo, del interruptor tipo tanque vivo, es este. O sea, acá adentro está un varillaje. Y acá igual, el varillaje no es accesible porque todo esa aparamenta interna está confinada adentro del interruptor tipo tanque muerto. Entonces aquí vemos las tecnologías diferentes de estos dos tipos de interruptores. ¿Y por qué se ocupó el interruptor tipo tanque vivo acá? Fue por consideraciones de espacio. Entonces, ambos vienen con especificación antisísmicas por las condiciones de sísmicas altas, de requerimientos sísmicos altos en El Salvador. Ambos tipos de interruptores se fabrican con esa capacidad mecánica para que puedan eh, soportar los esfuerzos sísmicos horizontales y verticales cuando se presenta un terremoto. Y la otra consideración sísmica son las conexiones flexibles. Entonces las conexiones flexibles nos van a permitir evitar imponer esfuerzos mecánicos a las terminales de los interruptores, tanto si son tipo tanque vivo como este o tipo tanque muerto como está el interruptor a la derecha. Aquí arriba se va a alcanzar a ver el cable de guarda. Entonces estos circuitos se hicieron nuevos, tienen dos conductores por fase y cable de guarda. Entonces es lo particular de esta nueva construcción de estos alimentadores 3281, 3282 y 3283, que llevan dos conductores por fase y cable de guarda, que antes no existían, ahora tienen mayor capacidad estos alimentadores y tienen cable de guarda, lo cual son prestaciones adicionales al impacto de rayos. Mira, aquí tengo preguntas que la podría responder ahorita, que es, nos pregunta Eric Alvarado, que no le quedó muy claro la función de los interruptores tipo tanque muerto y si podría explicarlo brevemente otra vez. Sí, como habíamos visto acá, en el lado de agua caliente, existen estos interruptores que su función es abrir y cerrar
en condiciones normales por alguna maniobra, o si hay fallas, pues automáticamente abrirse, sobre todo si hay una falla en la línea. Entonces el diferencial de línea manda a disparar en este esquema al 3281 y al 101.210. Regresando acá. La función de protección del interruptor es si el esquema de protección diferencial identifica una falla en la zona de protección diferencial, ordena el disparo. Entonces, este interruptor se abre. Entonces, esa es su función. Muy bien. Vamos a la última fotografía de 360. Entonces, acá vemos estos marcos en donde están rematando los circuitos, el cable de guarda. Y a la izquierda estamos viendo el interruptor tipo tanque vivo, igual a la derecha tipo tanque vivo, y a la izquierda, aunque aquí queda un poco escondido por los reactores, acá se alcanza a ver uno de los polos del interruptor tipo tanque vivo, que este sí es el 101.210. Y aquí está el control del interruptor. Y estos son los reactores. Esta fotografía de reactor me va a permitir explicar un poco cómo es el montaje. Entonces, el montaje de reactor, esto es una bobina. Es una bobina con núcleo de aire. Y está soportado sobre aisladores. Y hay una estructura de soporte que tiene que soportar el peso del reactor. Y son individuales. Entonces, lo importante acá es que no se debe de tocar, digamos, la parte superior del reactor. Esto está energizado, o sea, esto está al voltaje de línea. Por eso es que está soportado sobre aisladores de aparato que van a mantener aislado la estructura de cada uno de los reactores. Entonces, aquí el peligro existe en tocar el reactor en la parte inferior. Entonces, eso no se puede hacer. Y es mala idea acercarse y tocar, porque va a haber inducción. Entonces, aquí hay un fuerte campo electromagnético, porque aquí tenemos un bobinado. Entonces, no es buena idea acercarse y estar ahí, ¿no? Porque sí, el campo magnético tiene cierto nivel, ¿verdad? Cierta intensidad que hay que eludir. Un aspecto importante de la red de tierra de la subestación es la grava. Entonces, luego de todas estas mejoras que se hizo a la subestación, se reemplazó la grava, y la grava es un elemento importantísimo del sistema de puesta a tierra. Podemos pensar de que la grava va a elevar la resistencia a tierra de la red de tierra. Y eso en parte es así, pero se utiliza la grava como capa aislante para evitar que los potenciales de paso y de toque se vuelvan peligrosos. Acá en esta fotografía se ve a un compañero de CAES parado, y la grava tiene una función importantísima para la seguridad del personal cuando tienen que hacer labores de mantenimiento o de inspección en la subestación. Entonces, parte del sistema de tierra de la subestación es la grava, y mantenerla en estas condiciones. Entonces, se tiene que definir cuál es el espesor mínimo de la grava y mantenerla en el tiempo. Y acá están conexiones hacia la cuadrícula de tierra de la subestación para las estructuras propias, las columnas, como también para los mandos. Entonces eso es obligatorio de que todos estos equipos estén a tierra. El chasis
de los transformadores a tierra, etcétera. Bien, con esto terminaríamos esta visita virtual a la subestación Agua Caliente, y si hay alguna pregunta adicional, pues la podemos atender. Muchas gracias, ingeniero. Sí, a todas las personas que tienen alguna cuestión, alguna pregunta, pueden hacerla aquí en la sección Q&A y yo le voy a dar respuesta. Y tenemos dos de momento, y una es de Fátima Calvo, que pregunta: entonces la grava sirve como un tipo de aislamiento. Es correcto. Entonces, la IEEE 80, que es la norma per se de referencia para el diseño de redes de tierra, entonces la principal recomendación es utilizar la capa aislante para reducir el peligro de los potenciales de tierra que se pueden producir en la subestación. Entonces, por ejemplo, si se da una falla tierra cerca de la subestación y circula una corriente de tierra bastante fuerte, y si el potencial de paso no está controlado, entonces puede circular entre las piernas del compañero que está acá una corriente que lo pueda hacer que pierda el conocimiento y caiga al suelo. En la recomendación, mientras se está haciendo labores, el potencial en la subestación, el potencial de paso se reduce si los pies de las personas están cerca. Entonces, esa es una manera de reducir el efecto de los potenciales de paso. Es decir, que las personas, mientras tienen prácticamente juntos los pies adentro de la subestación, está cancelando el efecto de los potenciales de paso, porque esa diferencia de potencial va a ser bien pequeña. Entonces, esa es una recomendación que se da cuando se tiene visitas a la subestación, para que si una persona va a permanecer en la subestación, permanezca parado con los pies lo más juntos posible. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, aquí tenemos una pregunta, Daniel Vázquez, y nos pregunta: ¿cuál es el espesor de la grava en la subestación? Sí, ese espesor más o menos anda como unos 10 centímetros. Ok, creo que sí. Vamos a dar aceptación al segmento de preguntas. Y ya para finalizar, pues vamos a los últimos. Pues agradecemos a todos a todos por sus aportes y por sus preguntas. Y continuando, la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica y la rama estudiantil IEEE de la Universidad de El Salvador, agradecemos al ingeniero Numa Jiménez por el recorrido a la subestación Agua Caliente de CAES. En este momento hacemos entrega a un diploma de reconocimiento, y yo lo voy a compartir en este momento. Y me confirman cuando lo puedan, no sé si ya lo pueden ver. Ya lo, no sé, ya lo puede ver, ingeniero. ¿Aún no? Ahí me confirma, ahorita ya lo estoy compartiendo. Sí, hoy sí. Vale. Dice: el comité organizador de la tercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica tiene el honor de entregar al ingeniero Numa Jiménez el presente diploma de reconocimiento por guiar la visita técnica virtual a subestación Agua Caliente de CAES, desarrollado a través de Cisco Webex Meeting el 17 de septiembre de 2020, con firmas de ingeniero Armando Calderón, el director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de El Salvador; el doctor Carlos Martínez, consejero de la rama estudiantil IEEE de la Universidad de El Salvador; y el bachiller Fidel Castro, presidente del Tercer Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Y muchas gracias, ingeniero, por su tiempo y el espacio que nos abrió para poder hacer este recorrido.
Sabemos que es una persona muy ocupada y que probablemente tenía muchas cosas que hacer a esta hora y nos abrió un espacio para que los Sí, jóvenes, la mayoría que de los que conectaron son jóvenes de segundo y tercer año de la carrera, que la idea es motivarlos a que vean qué es lo que hay más allá de la aula de clase. excelente. A la orden siempre. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero, por su aporte y a todos los asistentes. Tengan muy buenas tardes y esperamos verlos en lo que queda del Congreso. Y no nos debemos despedir. Siempre cuando organizamos una charla nos gusta dar algunas recomendaciones. Siempre recordemos que estamos en pandemia y por favor tengamos presente lavar las manos constantemente, desinfectar superficies que se tocan a menudo como teléfonos, laptops, puertas, mantener el distanciamiento físico de 2 metros con otras personas, usar mascarilla, cubreboca en lugares públicos y cerrados, y quedarse en casa, que esa es la mejor manera que podemos evitar que el virus se transmita de persona a persona. Y si presentamos algún tipo de síntomas, no dudemos en acercarnos a las instituciones del Ministerio de Salud. Cuidémonos y cuidémonos a los tuyos. Muchas gracias a todos y esperamos verles en lo que queda del Congreso. Gracias.